estamos aquí viendo, así ya saben que cuando estamos nosotras dos juntas es porque tenemos a una persona aquí al lado de nosotras que está acompañándonos en esta ocasión en el estudio. Le damos la bienvenida a Pedro Kumamoto. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Estás buscando la presidencia municipal de Zapopan, en Jalisco, y pues te trae también acá a la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Pedro? Perla, Daniela, muchas gracias. Muy contento de saludarlas, de saludar a toda la audiencia. Y pues muy emocionado porque estamos viendo cómo en Jalisco y particularmente también en Zapopan se están configurando las posibilidades de un cambio. Vemos cómo las personas de nuestro municipio han visto que hay dos caminos. El camino de la oscuridad, es decir, de dejar sin luminaria al municipio durante 8 años. Está el camino de la inseguridad, de la falta de agua, de que existan ciudadanos de primera, ellos, los naranjas y sus amigos, y todos los demás de segunda. O hay otro camino, un camino que con honestidad, con justicia, con innovación y desde luego poniendo la política al servicio de las personas, podemos llegar ahí a hacer cambios. Entonces, viendo esos dos caminos, yo estoy muy contento porque lo que veo es que las personas dicen queremos un cambio, queremos que la transformación llegue a Zapopan, que la transformación llegue a Jalisco, y por lo mismo emocionado y agradecido de estar aquí con ustedes. Oye, Pedro, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo podrías definir que o qué está pasando con la política en Jalisco? O sea, estamos en una entidad que votó al PAN, le dio la oportunidad a un partido relativamente nuevo, que fue que en su momento MC, Claro. Que él optó por un Enrique Alfaro, que después pues mostró su verdadera cara con unos exabruptos, un hombre que tiene unos arranques de ira, que ha maltratado a personas y que ahorita está ante una posibilidad de darle la oportunidad a un partido pues con una ideología un poco más de izquierda. Claro. ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo es estar haciendo política en Jalisco en estos momentos? Bueno, lo que hemos estado viviendo durante los últimos años es una crisis. Lamentablemente una crisis de inseguridad, una crisis de personas desaparecidas, una crisis incluso hídrica también. Y no se han atendido las causas de estas problemáticas porque los gobiernos naranjas han impulsado pues los negocios de ellos, la corrupción y el buscar cómo se perpetúan los privilegios. Y precisamente por eso es que creo yo que el pueblo de Jalisco dijo ya basta. Lo pueden ver en los rankings de popularidad de las gubernaturas, lo pueden ver en el rechazo. Y no es día gratis. Es decir, aparte de la corrupción y de los negocios y la insensibilidad, lo que hemos visto es represión ante movimientos sociales, ante juventudes que fueron secuestradas por parte de elementos de la fiscalía. Lo que hemos visto es que se golpea, se maltrata a activistas por el territorio, por el agua o que buscan a sus familiares desaparecidos. Entonces, frente a tantos agravios, creo yo que lo que ha sucedido es que el pueblo de Jalisco ha dicho queremos un cambio, y creo yo que pasa exactamente lo mismo en Zapopan. En Zapopan lo que está sucediendo es que tenemos a un gobierno municipal que desaparece 300 millones de pesos y no dice dónde están, no plantean por qué hicieron una inversión tan riesgosa en un banco que ya tenía 3 años con señalamientos de que era pues un banco que podría caer en un fraude. Tenemos un gobierno actualmente que en lugar de atender la crisis de inseguridad, pues el helicóptero de la comisaría, este helicóptero que debería de estar haciendo labores de seguridad y de inteligencia, lo utiliza el alcalde Juan José Frangé para irse a ver un partido de fútbol. Y tenemos un municipio en donde durante 8 años se tuvo que repetir 3 veces la misma licitación de luminaria porque siempre querían que ganara la misma empresa, y durante 8 años estuvimos a oscuras porque trataron de que los servicios públicos hechos desde el Estado se fueran, los fueran desmantelando, tratando de decir que iba a ser más, mucho mejor y mucho más eficiente privatizar el servicio, y durante 8 años mantuvieron o han mantenido todavía a oscuras al municipio. Entonces, yo creo que eso es lo que está sucediendo en Jalisco y en Zapopan, que la clase política que hoy nos gobierna no tiene un símil o no tiene una, una conexión con la sociedad que vivimos. El gobierno que tenemos el día de hoy en Zapopan y en Jalisco es corrupto, es insensible, es por eso mismo ineficiente, y la sociedad no es eso. Es una sociedad solidaria, es una sociedad innovadora, es una sociedad honesta. Y por eso creo que está llegando el momento de que en Zapopan
pues tengamos un gobierno que se parece más a la sociedad zapopana. En 2021 buscaste también este cargo, buscaste ser electo de manera independiente, como habías estado trabajando tú, como habías estado moviéndote en la política de Jalisco de una manera independiente. ¿Cómo fue que decides dar el brinco a una alianza? Porque en el 2015 veíamos a un Pedro Kumamoto que hacía varias críticas a los partidos políticos tradicionales. En 2021 incluso hubo una crítica hacia Morena también. ¿Cómo fue que se da esta alianza ahora para estar con Morena? ¿Y qué fue lo que te llevó para decir es momento de estar con un partido político? Claro, primero, la crítica a la política del pasado permanece. Esa política que ha desprovisto de ideología y de un proyecto real para cambiar la vida de las personas, esa crítica va a continuar. Yo estoy en la política porque creo que es la única herramienta que tenemos todas las personas, la persona más pobre y la persona más rica, para poder cambiar los destinos de otras personas. Entonces, por eso creo que la política es fundamental. Hoy no se hace política en Jalisco, hoy lo que vemos son negocios y corrupción. Y esa crítica a la política del pasado va a permanecer porque es lo que nos ha hecho estar ya 10 años en la arena electoral y 17 años, en mi caso, luchando. Yo llevo la mitad de mi vida en activismos, en la calle, construyendo desde distintos espacios y trincheras, y eso es quizás el por qué sigo en la política, porque creo yo que podemos hacerla útil, particularmente para quienes por muchos años han sido olvidados. Y bueno, dicho esto, ¿cómo sucede el proceso? ¿Cómo se da esta coalición? Pues es gracias a la autoridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, ella se acerca a nosotros como proyecto colectivo, pero se acerca también a mí para platicarnos y plantearnos que ya llegaba el momento de que construyéramos una coalición de izquierdas, una coalición progresista, feminista, que ponga al centro la justicia social y la prosperidad compartida, y a lo mejor también el relevo generacional, pues para que pudiéramos construir un cambio para el estado de Jalisco. Nosotros, desde Futuro, lo que hicimos, que es el partido en el que participo, quienes nos ven, hay un partido local que nosotros construimos después de la experiencia de las candidaturas independientes, un partido de izquierda, insisto, progresista, que le apuesta precisamente a muchas causas que justo nos hace coincidir con Morena y con otros partidos políticos de la coalición. Y ahí es cuando decimos, a ver, tenemos muchas coincidencias. Creemos que, otra vez, la prosperidad debe ser compartida, impulsar los programas sociales, que las abuelas y los abuelos se merecen una etapa de vida plena. Creemos también que tenemos que impulsar cambios estructurales para nuestro país. En fin, hay muchas coincidencias. Y también hay diferencias. Y fue justo también cuando le planteé a la doctora Vega, pues nosotros, por ejemplo, somos críticos de la militarización, somos críticos de seguirle apostando a las energías fósiles y que no haya una transición energética. ¿Qué va a pasar cuando existan pues esas diferencias? Y lo que me dijo es, pues yo precisamente por eso quiero que sean parte del equipo, ¿no? Porque hay muchas coincidencias y las diferencias nos van a hacer mejores. Esa diversidad nos va a ayudar a plantear planes de gobierno que involucren distintas perspectivas y va a haber respeto. Entonces, frente a algo así, pues creo yo que lo que te toca es ponerte a preguntarte, ¿para qué estoy en la política? Y cómo es este espíritu de ¿para qué estoy en la política? Se puede sumar a más mujeres, hombres, a militantes, a perfiles que han luchado tanto desde arenas electorales y no electorales. Y ahí fue cuando desde Futuro tomamos la decisión, hicimos un proceso amplio de consulta, de votaciones, para definir qué teníamos que hacer. Y ahí fue cuando dijimos, construyamos esta coalición, sigamos haciendo historia. ¿Y cómo has manejado estas críticas? Porque, o sea, el grupo político al que representas ahí en Jalisco, también de algún modo dijo, híjole, ¿por qué si en 2021 decíamos que Morena es regresar al pasado, en este momento ahora ya no lo es tanto? Y lo digo también por este tema que mencionabas sobre los partidos de la alianza, porque en el grupo se hablaba mucho de, por ejemplo, el tema del cambio climático, del medio ambiente, que es un tema quizás muy descuidado por nuestros partidos políticos nacionales. Por ejemplo, ¿cómo lidias con esas causas que ustedes han defendido con un partido verde que ahora pues ya también de algún modo están juntos? Bueno, yo creo que lo primero que entusiasma como equipo y en lo individual es ver la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Es decir, no siempre pasa que se reduce en 20% el consumo de agua con la misma población. ¿Qué sucede? Se atienden las causas, las fugas, se hacen inversiones en las tuberías y en las avenidas de agua, se hace también una inversión en captura de agua de lluvia, se hace una inversión muy decidida en regeneración de cuencas, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí está un planteamiento. Tenemos aquí en la Ciudad de México la planta de energía fotovoltaica más grande que hay en una ciudad de este tamaño en todo el planeta. Entonces, cuando empezamos a plantear
también las críticas o digamos las diferencias, por plantearlo de esa manera, también para nosotros existe en el ejemplo de la gestión de la Ciudad de México, pues una muy buena experiencia de cómo podemos abrevar, cómo podemos aprender y cómo podemos ir a aplicarlo en la gestión pública. Creo que esa sería la primera parte. Y la segunda es que estamos viviendo en Jalisco de verdad un momento de mucha desesperación, emergencia y por lo mismo en un anhelo de cambio. O sea, lo que nosotros vemos es que la clave de esta elección es continuidad de gobiernos que ya nos dieron absolutamente todo lo que nos pueden dar y eso nos han entregado inseguridad, crisis hídrica, crisis de personas desaparecidas, un gobierno autoritario, alejado de las personas y en el caso de Zapopan, corrupto e ineficiente. ¿Queremos más años de eso? Y creo que la respuesta de la sociedad de Jalisco es queremos un cambio frente a esto que estamos viviendo. Era el momento de esta alianza con Morena, era el momento de lo que habías estado trabajando desde el 2015. Recuerdo que en esa ocasión también viniste a la Ciudad de México y me tocó entrevistarte en ese entonces por otro medio de comunicación, Canal 22, y nos contabas justamente que la política no tiene que haber un cálculo, no tenía que haber una insensibilidad, incluso también de los políticos. ¿Qué momento del 2015 ha cambiado hasta este punto, hasta el 2024? ¿Cómo ha cambiado la política y cómo ha cambiado la percepción de tu política también que has hecho de una manera independiente? Ahora ya estar con otros partidos políticos que sí es totalmente complicado de observar y que ha generado diversas críticas, no solamente del lado de futuro del partido con el que has estado, sino también del otro lado, ¿no? Del lado de Morena. Bueno, yo creo que lo primero es, ¿qué es lo importante? ¿El destino al que se traza la vida o el conducto por el que uno va pasando? Es decir, ¿es más importante el automóvil en el que se va a ir o va a ser más importante el destino al que se está tratando de llegar? Y yo creo que siempre es el destino, primero. Segundo, quienes estamos desde el lado de las izquierdas, quienes estamos desde el lado de quienes queremos reivindicar la vida en común, de quienes buscamos la emancipación de todas las personas, nos toca hacer un esfuerzo en encontrarnos. Y eso es algo que nosotros hemos planteado ya hace muchos años y que también nos tocó nuestra propia reflexión de decir, pues, ¿qué tal si con madurez asumimos, por un lado, la crisis y por otro lado, la oportunidad de irnos a sumar con un colectivo con el cual coincidimos desde hace muchos años? Digo, es público, siempre me han preguntado por quién votaba las candidaturas a la presidencia y yo les había dicho que desde que puedo votar, que es 2012 para la presidencia de la República, pues lo he hecho por el presidente, ¿no? Entonces, siento yo que no es un tema reciente, sino que siempre ha habido esta claridad de que teníamos que construir una solución amplia para poderle ganar a un aparato de Estado que va a utilizar todos los recursos que son públicos, lamentablemente, todos los recursos para tratar de detener ese cambio. Entonces, creo yo que quienes han visto nuestra evolución saben que nosotros lo que estamos tratando de hacer es poner todas las herramientas del cambio posibles al alcance de la sociedad. Sabemos que hoy hay una mayoría social allá afuera que respalda el proyecto de transformación, que respalda lo que se está haciendo en el país. Lo que nos tocaba era construir una mayoría electoral en el estado de Jalisco para que se pudiera manifestar esa mayoría social en nuestras instituciones, para que hubiera un cambio y para que la política realmente le sirva a las personas. Mi última pregunta la ocuparía para agarrar un comentario recurrente aquí en nuestro chat de YouTube. Échale. Si Pedro Kumamoto no será un Lili Telles. De ninguna manera. Digo, de entrada creo yo que les platicaba, tener 17 años en la calle, en las asambleas, en los espacios de lucha, pues de alguna manera certifica que en lo que estoy es verdaderamente en las convicciones. Por eso soy profe de la universidad pública, porque creo realmente que tenemos un trabajo y una vocación, o eso aspiro a tener dentro de la política, una verdadera vocación. Sí creo que lo que dice el presidente de que el poder se puede volver en una virtud cuando se pone al servicio de las demás personas. Entonces, yo por eso estoy aquí, porque durante muchos años vi cómo los servicios, por ejemplo, de salud hace casi 15 años, pues no atendieron a mi abuela y por eso le tuvieron que quitar su rodilla. Yo viví y he vivido por muchos años las deficiencias del transporte público, el tener miedo y ser joven y salir a la calle. En fin, creo yo que he abrevado de la calle para poder estar el día de hoy aquí en la política institucional, pero es para eso, para que funcione, para que sea útil. Lo segundo es porque creo yo que el proyecto que se ha construido de manera colectiva, pero con la dirección de la doctora Sheinbaum,
pues también ayuda mucho a que esa coordinación entre un municipio y la federación vaya a ayudar a construir soluciones concretas a la vida de la gente. Allá en Zapopan, movilidad, agua, infraestructura. Y creo que eso va a permitir que esa cercanía pues no se esté rompiendo jamás, sino por el contrario, la coordinación nos va a hacer estar más y más de la mano. Y por último, yo diría, están nuestros historiales públicos. Creo que hay una enorme, pues digamos, diferencia de cómo hemos hecho cada quien la política, con respeto a todo el mundo, pero finalmente creo yo que esos 17 años sirven para demostrar que, pues espero yo, queden muchos años más de luchar y de luchar desde las instituciones para que les sirva a las personas. Igual mi última pregunta, voy a tomar una de acá. Dice Rodolfo Salas, pregúntenle qué opina del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues para mí es algo muy emocionante ver cómo en medio de la peor crisis que ha vivido la humanidad de salud y por lo mismo económica, aún así se logró sacar a 5 millones de personas de la pobreza. Se dice rápido, pero significa una orientación de muchas políticas públicas. Y en pandemia. En pandemia, insisto, ¿no? Es decir, tiene que ver el salario mínimo, tiene que ver los programas sociales, tiene que ver el reparto de utilidades, tiene que ver con acabar con el outsourcing. Es decir, tiene que ver con una dimensión tanto social, pero también de ejercicio de política pública muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que en la administración, como en todas las administraciones, han existido áreas que se tienen que mejorar y eso es algo que pues también hemos debatido públicamente, pero creo yo que el poder voltear a ver a México desde otra dinámica, a no pensar que si se riega arriba va a caer abajo, que no se puede subir el salario mínimo porque va a haber inflación, que el pobre es pobre porque quiere, todas estas ideas que existían en los gobiernos de derecha, pues creo yo que es algo que me emociona. Generacionalmente fue pues finalmente a quien vimos como uno de nuestros referentes de lucha y creo yo que pues estamos hablando frente a una de las figuras políticas más importantes que ha tenido la política mexicana en tiempos recientes. Entonces, a mí me da mucho gusto poder plantear que estamos de este lado de la historia, no del lado que cree, insisto, que las cosas estaban bien antes, que se tenía que favorecer siempre a los que más tenían, que se tenía que dejar atrás a las abuelas, a las madres solteras, a las personas que vivían en pobreza. Creo yo que es muy importante situarnos en este otro lado de la historia y estoy muy emocionado porque ahora, después del presidente, vamos a tener a la primera mujer presidenta y en Jalisco la primera gobernadora. Tus convicciones siguen de pie. Sí, claro. Bueno, Pedro Kumamoto, muchísimas gracias. Vas por la presidencia municipal de Zapopan. ¿Ya tienes algunos sondeos de cómo va ahí la competencia? Estoy muy contento porque se están publicando, creo yo, durante los últimos 2 semanas, una suerte de 4 encuestas. Entonces salimos arriba, en algunas con 8, en otras con 5 puntos. Por eso les digo, el ánimo de cambio está en las calles, ya se está notando en las encuestas, pero finalmente lo más importante es llamar a las personas que nos ven en Jalisco a que nos ayuden, a que cada persona sepa que hay una posibilidad de cambio, que un mejor Zapopan para la gente es posible y que vamos a necesitar de todas las manos, de todas las voces, de todas las convicciones y conciencias para que eso se dé. Ellos tienen muchísimo dinero, pero algo que hemos aprendido, y lo conocen muy bien aquí quienes han impulsado el cambio a nivel nacional desde hace muchos años, todo el dinero de las administraciones no alcanzan para detener la vocación del cambio de un pueblo. Y por eso mismo yo estoy seguro que este 2 de junio vamos a ganar la presidencia de la República, la gubernatura en Jalisco y también la presidencia municipal de Zapopan.